Claro que habría que decir que el verbo esperar es del presente. Y antes he dicho que tiene que ver con el pasado. Esperar es un dinamismo del presente. Esperamos, no esperaremos. Esperaremos es el futuro. Esperamos en presente, esperamos, ¿no? Es un dinamismo antropológico ante el que algunos autores han dedicado mucha atención, como Pedro Laín Entralgo, La espera y la esperanza, famoso médico, humanista, filósofo, y como algunos teólogos, como no podemos obviar, ¿no? Han dedicado tanto espacio a la clave de la esperanza, a este dinamismo que es un constitutivum de la existencia humana. No podemos no tener esperanza, ¿no? Lo contrario de la esperanza no es la desesperación, sino la desesperanza. La desesperanza. Yo estuve trabajando durante un tiempo y quería haber escrito un libro, lo tengo pendiente porque terminé escribiendo otro sobre la esperanza en tiempo de coronavirus, que se hubiera titulado, era mi proyecto, Los 7 apellidos de la esperanza. Bueno, como quiera que sea, los apellidos de la esperanza, que es un modo de querer hablar en concreto de la esperanza. Y creo que efectivamente se podría decir, mira, la esperanza tiene apellidos. Es que habla de una inseguridad, incertidumbre, no es seguridad, lo insistirá Santo Tomás en esto, ¿no? Y dirá también Laín que la seguridad no pertenece a la esperanza. Otro apellido de la esperanza es la confianza, quizás el más grande, el primero, el más fuerte, la paciencia, no hay esperanza sin paciencia, y vamos a una estación y si esperamos tendremos que cultivar la paciencia, la confianza en que llegará, ¿no? Y la perseverancia, si no se produce, si no se realiza todo aquello que deseamos, pues tocará conjugar este apellido que es perseverar. Y en último término, forma parte de la esperanza este dinamismo de abandono o confianza máxima en alguien, ¿no? Y así es la esperanza cristiana, que en último término no se concreta en algo, sino más bien en alguien, en quien nos abandonamos, en quien confiamos definitivamente. Espero en Dios. No solo espero algo en la resurrección de la carne, decimos en el credo, espero en Dios, en Él está toda mi confianza, ¿no? Y nos dirán también los filósofos y los psicólogos que es razonable esperar, que hace bien a la salud esperar, que esperar es un verbo que conjugamos cotidianamente. Esperamos que la operación vaya bien y por eso nos sometemos a ella. Esperamos que se puedan ver las diapositivas y por eso nos comprometemos a hacer algo para ayudar a José Carlos, porque tenemos la esperanza de que con otros recursos, no solo con los suyos, se pueda conseguir aquello que anhelamos, que deseamos, confiamos, esperamos, tenemos paciencia para que de una manera u otra se realice, se visualice, se haga realidad aquello que deseamos hondamente, ¿no? La esperanza consuela, es una fuente de consuelo. Consuelo. Su símbolo, como sabéis, universal, es el ancla, me gusta decirlo y lo he dicho en 1000 lugares, ¿no? El símbolo universal de la esperanza es el ancla, es tener donde apoyarse, tener, claro, si tiramos del hilo del símbolo, diríamos, no es solo tener un lugar donde apoyarnos, sino tener alguien a quien engancharnos, a quien abrazar, alguien definitivamente que da sentido, como puede ser en el campo de las creencias, Dios mismo, a quien me puedo abrazar, en quien me puedo apoyar, en quien puedo confiar. Bueno, de manera laica o de manera religiosa, es un dinamismo que da mucha fuerza, una tarea espiritual del Duero, esta de esperar, cultivar el dinamismo de la esperanza. Adelante. En cristianos, si tuviéramos la siguiente, por favor, diapositiva. Si tuviéramos que decir, la anterior, si tuviéramos que decir en qué esperamos los creyentes, habría que decirlo con pocas palabras, a mi juicio. Y es, esperamos en Dios y esperamos la resurrección. Y quizás ni siquiera es bueno poner muchas más palabras para que éstas estén cargadas de sentido. Y séptima tarea, y última en este trabajo que estoy compartiendo, por lo tanto la segunda del duelo, la primera era cultivar, la segunda del futuro,
La primera, cultivar la esperanza. La segunda, esta, proyectarse creativa y solidariamente en el futuro, que voy a desplegar con varias implicaciones. Desde mi experiencia en estos años, estoy intuyendo que quizás estamos cometiendo también algunos errores en nuestros discursos sobre duelo. Y me he atrevido a decir algo antes. Si insistimos solo en que hay que acompañar para validar, para que el otro exprese lo que siente, a lo mejor nos hemos quedado a mitad camino. Claro que esto tiene que tener una pedagogía que yo ahora no tengo como objeto investigar en este momento. No podemos en un primer momento, en unos primeros fases, en unos primeros pasos del camino, del trabajo, del duelo, pensar que hay que proyectarse hacia afuera. No, no. El dolor por la pérdida nos hace centrarnos en el dolor y en lo perdido. Y ya, y eso probablemente tiene su valor saludable para aceptar que eso lo hemos perdido, ¿no? Sin embargo, pues salir de sí, empezando por acoger la ayuda, es también un trabajo del duelo. Dejarse querer, dejarse cuidar, a pesar del miedo a ser una carga, ¿no? Me dejo ayudar, recibo lo gratuito, no solo soy yo y mi ser querido perdido, sino yo y vosotros que me ayudáis. Lavarme tú los pies, a mí sí, lávame los pies, enjúgame las lágrimas porque no puedo con ellas, no puedo solo. Y al decir, quiéreme, tráeme un caldito caliente, ayúdame a ir al mercado a comprar papel higiénico, al decir esto estoy abriéndome al prójimo en el duelo. Dejarse cuidar, abrirse en el proceso de trabajar el dolor por la propia pérdida. Además, adelante la siguiente. Además, entiendo que también hay una compasión que dirigir hacia uno mismo, una sana autocompasión. Hoy algunos autores escriben libros enteros sobre la autocompasión. No sé si movidos por motores más budistas que cristianos, pero creo que es saludable. Ante tanta impotencia como experimentamos, no se trata de hacernos víctimas de nosotros mismos, sino darnos permiso para estar mal y abrirnos al consuelo y a la fuerza que también puede venirnos no solo del recuerdo reiterado de nuestro ser querido, sino también de la apertura a los demás, que me ayudan, me pueden ayudar y que en todo caso, están vivos. Y por eso encontraremos que en el duelo algunos se enojarán y dirán, mamá, basta ya, porque se murió mi hermano, pero yo estoy vivo o viva. Y yo también existo. Y eso puede suceder en la pareja. Basta ya, se murió nuestro hijo, pero nosotros dos estamos vivos y tenemos que seguir celebrando nuestra vida y nuestro amor, ¿no? Y basta ya, se murió tu padre, pero no era el mío y no era el mismo vínculo. Por lo tanto, abrirse al dejarse querer y al reconocimiento de que hay más vivos a mi alrededor, a pesar de que en mí haya un muerto que lo quiere invadir todo. Sé que es fácil, adelante hay otra implicación que quiero compartir en la siguiente diapositiva, que es esta, que es que algunas personas en el duelo, este movimiento de proyección hacia afuera, de manera creativa, solidaria, en el futuro, lo hacen fecundo y se convierten en artistas de la poesía, de la escultura, de la música, de la arquitectura. Baste ver algún cementerio lleno de arte, basta pensar en algunos aleluyas de Händel, qué sé yo, baste pensar en algunos cuadros con los que se expresa y el doliente sale de sí mismo, abriéndose creativamente a alumbrar algo nuevo, a dar a luz algo nuevo que puede nacer justamente de la semilla y del poder del dolor, de la semilla del poder y el poder del dolor que nos lleva a hacer incluso espacios conmemorativos y iniciativas solidarias y una fundación para ayudar en el duelo, como han surgido algunas, ¿no? Y un servicio digital, el Camino del Duelo, que veo a nuestro querido que lo promueve. Pues
¿Cuánto poder tiene el dolor del duelo si lo conseguimos proyectar también hacia afuera y hacia el futuro? Bueno, pues estas son, adelante, las tareas 7, las voy a repetir y después voy a utilizar 3 minutos para leer los títulos solo, leer los títulos de las siguientes, que son otro capítulo que entiendo vinculado con este, que por un lado lo quiero compartir y por otro no lo quiero desarrollar porque sería de cierta envergadura. Por lo tanto, después de haber dicho que estamos hablando del dolor por la pérdida de un ser querido y del trabajo del duelo en este modo de hablar, y a la sombra del modelo de Worden, que habla de las 4 tareas, nos hemos atrevido a investigar en las tareas más de naturaleza espiritual. Y en estos trabajos nos han salido estas 7. 1, recordar sanamente. 2, estoy recordando, sí. 2, agradecer y perdonar, y estas están relacionadas con el pasado. 3, celebrar y ritualizar. Significar y orar. Acoger la herencia y el legado material y espiritual con sus implicaciones. Y mirando al futuro, cultivar el dinamismo de la esperanza y proyectarse hacia afuera de manera creativa y solidaria. En este trabajo de búsqueda de investigación de las tareas espirituales, he ido descubriendo, y dedico, como digo, solo 3 minutos que siguen, he ido descubriendo que también hay un mundo que vincula el duelo con la ética. Y me he dado cuenta de cuántos vínculos hay. Por ejemplo, primer vínculo, primera enseñanza ética del duelo: nadie se lleva nada. Y esto tiene muchas implicaciones. Segunda, no las voy a comentar, solo las voy a enunciar, por lo tanto, adelante. Segunda tarea, adelante, Omar. El deber ético de hacer el duelo. Hacer el duelo es también un deber ético. Tercera tarea, tercera implicación. Hay cosas al final de la vida que son también problemas éticos, no solo la posibilidad de la eutanasia, sino también la dimensión paliativa, la sedación paliativa, quitar la conciencia, que son una dimensión ética en el duelo anticipado, que parece que a veces no son cuestiones que tengan que ver con el duelo, y yo las estoy vinculando desde el punto de vista ético. Cuarto, hasta 16, ¿no? Hay también una dimensión ética en el tratamiento de los restos. Siguiente, la quinta, hay también unos duelos del asesor. Los que acompañamos, también nos duele el fracaso en la ayuda, las pérdidas del cliente, el suicidio de nuestro ayudado, nuestras propias pérdidas que pueden influir adelante en nuestro modo de acompañar. Acompañando a muchos en duelo nos podemos quemar, y esto puede ser un límite ético para la ayuda a otros dolientes. Adelante. Hay un mundo del voluntariado vinculado con la ética, no solo con el altruismo, sino que hay algunas personas que tienen que preguntarse si es bueno hacer voluntariado o no, dimensión ética, o esperar, o no es el momento porque mi duelo es más intenso, tan intenso que me secuestra mi posibilidad de ser de ayuda para el prójimo. Adelante. Hay otro vínculo que es cuánta y qué formación es necesaria o imprescindible y qué supervisión para explorar el tema del duelo y la dimensión espiritual y para ser ayudante de otros dolientes, ¿no? Y quién marca el límite o quién decide que sí que estoy preparado para ayudar al prójimo en mi situación de asesor a personas en duelo. La siguiente, hay otro vínculo que es cómo informar sobre los fallecimientos, particularmente la información cuando la muerte se ha producido por suicidio. Y sabemos que hay indicaciones más nuevas en las que estábamos o estamos siguiendo, que contienen no solo claves psicológicas de comunicación, sino también claves éticas de abordaje del tema del duelo. La siguiente, cómo gestionar el duelo resultante de la violencia.
y algunos autores hablan de que llevar al otro en uno mismo, el homicida, llevar el peso de la muerte del otro, puede ser un modo de ayudar a la sociedad para no olvidar de manera gratuita, a la ligera, pues a la víctima de la violencia, del asesinato, etc. Más vínculos que hay, adelante, entre duelo y es todo lo que hay en torno a la pérdida involuntaria de la criatura en el embarazo, la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo, que es una experiencia de duelo y que algunos pues han creado hasta movimientos, asociaciones para investigar y ayudar, ¿no? Por ejemplo, el hueco de mi vientre. Hay más vínculos, 12, la siguiente, entre duelo y ética, y es todo el mundo de los niños, sobre el que Consuelo ha hablado en diferentes encuentros de congresos, ¿no? En esta sede. Y en España hay una guía de atención a los niños en el ámbito escolar, a los niños en duelo. Otra dimensión ética del duelo, ética digo, es el mundo del Alzheimer, no solo en lo que ya ha sido estudiado, como la pérdida ambigua, que es el título de un libro, que le presta una particular atención al duelo del Alzheimer, pero ahí hay muchas implicaciones éticas. Si a una persona con Alzheimer avanzado hay que decirle que su marido se ha muerto, que su hijo se ha muerto, ¿no? Si hay que dar participación a los enfermos de Alzheimer en los ritos. Una implicación más entre duelo y ética es el mundo de las grabaciones, en los ritos y en la enfermedad grave y terminal. Pero especialmente me pregunto si es bueno transmitir los ritos y en todo caso si es bueno conservar las grabaciones de los ritos fúnebres accesibles más allá de en directo, en vivo, ¿no? Más allá de eso, si es bueno que se puedan consultar. Es una dimensión ética por explorar en parte, ¿no? La siguiente, más implicaciones éticas, es todo el mundo de la magia y de los medium, de la magia en este sentido, en torno al morir, no de otras magias que entretienen a los niños y a los adultos que nos gustan, ¿no? Sino ese mundo de culturas precientíficas, ¿no? Existen personas que se atribuyen a sí mismas el rol de mediadores, de medium, para hablar con los queridos fallecidos. Y bueno, esto es un mundo ético que cuestiona, hace muchas preguntas, ¿no? Adelante, terminando, siguiente. Hay también, me he encontrado que algunos autores se plantean la cuestión del género y el duelo, quizás poco explorado, ¿no? Al menos si lo exploráramos con clave tradicional, cultural, descubriríamos que efectivamente hay una vinculación entre el género, entre mujeres y cuidado de los cadáveres, de los restos, del final de la vida y bueno, los posibles vínculos existentes, ¿no? Entre cuestión de género y cuidado, en su valencia limitante y en su desafío humanizador, pues serían otra cuestión ética quizás pendiente, adelante, quizás pendiente de afrontar todavía, ¿no? También tenemos en parte que pensar en qué medida podemos aprender desde el punto de vista ético de la pandemia y de todos estos duelos imposibles, impedidos, de riesgo, que nos han relegado a experimentar muchos procesos en nuestra casa, nuestra propia casa, como tanatorio, como velorio, sin haber podido socializar, ritualizar, homenajear, celebrar y conjugar algunos de estos verbos en tiempos de pandemia. Y por último, pues tenemos adelante pues estas iniciativas que se están produciendo de, llamémoslo así, resucitaciones digitales, nos lanzan grandes desafíos éticos, es decir, hasta qué punto es bueno generar servicios para chatear con los muertos o para hablar por teléfono con los muertos o para visualizar en 3 dimensiones o ¿no? A través de los recursos de la inteligencia artificial, hasta qué punto es bueno poder reencontrarnos con el resucitado digital de nuestros el resucitado de nuestros seres queridos a partir del rastro digital. Bueno, todo un mundo que nos abre grandes desafíos
éticos que tienen que ver con la vida del corazón. La siguiente, con la vida del corazón y por lo tanto también con esta dimensión espiritual. Aquí termino recordando que le he dedicado mi atención sobre todo a nombrar estas 7 tareas relacionadas con la vida del corazón. Recordar sanamente, agradecer y perdonar, celebrar y ritualizar, significar y compartir en intimidad, acoger la herencia y el legado, cultivar la esperanza y proyectarse creativa y solidariamente. Muchísimas gracias, la siguiente, por esta atención, a pesar de los límites, y estoy disponible por si hay tiempo para las preguntas. Un abrazo con mucho cariño. Bien, agradecemos a todos los que han mandado sus comentarios por el chat. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues directamente ahí con José Carlos, por favor. ¿Sí? Gracias, muy amable, muy linda la conferencia. Andrea y Carmen. Muchas gracias, muy agradecida, muy buena información. Gracias, padre, muy lindo todo. Gracias, padre. Muchas gracias. Bien, pues la mayoría, si no es su totalidad, son agradecimientos y felicitaciones para ti, José Carlos, y un placer, un gusto volverte a ver, aunque sea a la distancia. Un abrazo afectuoso y pues gracias por tu participación. Esperemos vernos en el futuro. Un abrazo. Gracias, José Carlos. Gracias. Mucho cariño, buenas tardes. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Mil gracias. Me llamo Diego. Bien, vamos a tener un breve receso de 10 minutos mientras que nos enlazamos con el presbítero Mateo Bautista desde Perú. Sí. Gracias. Sí, gracias. Apaguen su micrófono, por favor, si son tan amables. Padre Mateo, en un momento más iniciaremos. Estamos aquí a la espera. Muy bien, un saludo. Igualmente, Padre. ¿Ustedes van a proyectar o proyecto yo? Ya tiene Omar la proyección. Estupendo. Acá vamos a proyectar. Gracias, Padre. Estupendo. Padre Mateo, empezamos en 5 minutos. Gracias. Y también me va a acompañar Mario Irigoy, Susana Pires, María Fernanda y Cristina, que ya la estoy viendo también en pantalla. Ya están conectados. Estupendo. Gracias, Omar. Estupendo.
Bien, vamos a dar inicio a la tercera videoconferencia del día, la Pastoral del Duelo. Es presentada por el presbítero Mateo Bautista, Perú. El padre Mateo es religioso, sacerdote de la Orden de San Camilo, licenciado en Teología Moral y Teología Espiritual. Estudios en Roma, obteniendo el grado de doctor en Teología en la rama de Pastoral de la Salud en la Universidad Lateranense con la tesis doctoral Evangelizar el Duelo. Nombrado animador nacional de la Pastoral de la Salud en la Conferencia Episcopal Peruana. Ha publicado una serie de libros, entre ellos El Evangelio de cada día, El Duelo del Perdón, Dios nos quiere sanos, Duelos para la Esperanza, El duelo por la muerte de los hijos, entre otros muchos. Con ustedes, el presbítero Mateo Bautista. Muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos ustedes desde Lima, la capital del Perú. Mi presentación es en torno a la pastoral del duelo. Va a ser una presentación mancomunada porque yo haré la primera parte, después Mario hará y presentará la plataforma digital de la pastoral del duelo. A continuación, Susana, desde la Patagonia Argentina, coordinadora del Grupo Resurrección, que pasó por la muerte de un hijo asesinado, nos dará también su presentación en torno a la elaboración del duelo y al rol de coordinadora de los grupos Resurrección de Mutua Ayuda. También lo hará María Fernanda, que pasó por la experiencia del duelo de la muerte de su esposo, y también lo hará Cristina, que también una mamá con un hijo muerto desde México. La primera parte, entonces, pastoral del duelo. Cuando hablamos de pastoral del duelo, nos estamos refiriendo a cómo encara la Iglesia desde la fe, la esperanza y el amor, la muerte de los seres queridos. Por tanto, la pastoral del duelo hace referencia a Jesús, buen pastor, y hace referencia a la tarea que desarrolla la Iglesia en todos sus fieles con sus hijos que están pasando por la muerte de un ser querido. Bien, antes de que presentemos el decálogo de la pastoral del duelo, lo vamos a dar en 10 puntos y después vamos a presentar cómo la Iglesia desarrolla, lleva adelante la pastoral del duelo, algo intrínseco a la evangelización cristiana que se centra en ¿qué? En la pasión, muerte, duelo y resurrección, ni más ni menos que del Hijo de Dios. La Iglesia recibe toda una tradición en torno a la pastoral del duelo. ¿Por qué? Porque lo que llamamos el trabajo del duelo, la elaboración del duelo, tiene una gran historia. Ya si nos vamos a Mesopotamia, en torno al 2500 a.C., en Sumeria, tenemos la epopeya nacional, el poema de Gilgamesh. Este poema es muy importante porque, a diferencia de las epopeyas, por ejemplo, del mundo griego, como la Ilíada o la Odisea, o de otras culturas, lo que se trata en este gran libro, como digo, escrito en tablillas, en barro, con escritura cuneiforme, reitero, 2500 a.C., ¿de qué se trata?
Se trata de que tras la muerte del amigo del héroe, del rey Gilgamesh, la muerte de Enkidu, hay un planteamiento de ¿qué? ¿Qué es la muerte de un ser querido? ¿Qué representa la muerte de un ser querido? Y en concreto, ¿qué representa la muerte del ser más querido? O dicho de otra manera, el duelo más difícil y doloroso. En la antigüedad, el duelo más doloroso no era la muerte de un hijo, ni la muerte de un esposo, de una esposa. Era la muerte del amigo. Esto es muy importante que no perdamos de vista. ¿Por qué? Porque el amor más noble, el amor más desinteresado, es el amor en torno a la amistad. Entonces, 2500 antes de Cristo, la humanidad ya tiene un carril que representa la muerte para un amigo. ¿Qué representa en este caso la muerte para Enkidu? ¿Qué representa que se muera él, la otra persona? ¿Y qué es de él? Es decir, es un planteamiento existencial. Miren, queridas amigas, lo que estoy diciendo. La primera tarea del trabajo del duelo no es sobre el doliente, es sobre cuál es el destino del que se muere. Estamos hablando desde la epopeya de Gilgamesh. El segundo aspecto que trabaja en sus versos, unos 3000 versos, este poema grandioso, es qué representa y qué significa la muerte de otra persona para la vida del doliente. Una vida que sigue. Una vida que sigue y que no se para. Es decir, las implicaciones que trae la muerte de un ser querido para una vida que no se detiene. La epopeya, como digo, que marca un carril y que la pastoral lo tiene que retomar, como voy a seguir después, ¿qué implica? ¿Qué significa que el otro se haya muerto? Implica que me recuerda que yo soy mortal. El drama de Gilgamesh es que si ha muerto su amigo, él también va a morir. La realidad del duelo me presenta la hora de la verdad. El duelo nos presenta la hora de la verdad de todas las personas, la realidad de la muerte. Y el poema trata otro punto que es fundamental en torno a todo trabajo de duelo. ¿Cuál es? ¿Cómo fue la relación del muerto con el que queda vivo? ¿Verdad? ¿Qué es su legado? Pero ojo, el poema, 2500 años antes de Cristo, y por eso permítame que recuerde que siempre que se habla del duelo hay que trabajar la historia del duelo, ¿verdad? Tenemos una historia de 4000 años. El trabajo de duelo no hace 50 o 60 años. Hay que retomar esa historia del duelo como una sabiduría. Pues bien, ¿cuál es el punto esencial del trabajo del duelo ya desde esta epopeya? Es cómo queda la relación entre el vivo y el muerto. Es decir, que ya el poema reconoce que la muerte no rompe la relación entre el vivo y el muerto. Y el poema nos presenta la otra gran tarea del duelo. ¿Cuál es? ¿Cómo sigue la vida del doliente en una vida que continúa y en la que tiene que afrontar su propia muerte, ¿no? Bien, el poema de Gilgamesh desvela otro tema ya muy interesante, 2500 años antes de Cristo. ¿Cuál era? Que Gilgamesh no estaba preparado para
encajar la muerte de un amigo ni la propia muerte. El poema de Gilgamesh nos dice, por tanto, que el trabajo del duelo no se improvisa. El trabajo de duelo comienza desde nuestro nacimiento. Mejor dicho, el trabajo del duelo comienza 25 años antes de nacer, con el buen trabajo de duelo que realizan los padres y los abuelos. Pues bien, este trabajo del duelo en fondo y forma, reitero, ¿qué significa que una persona se muera? ¿Y cuál es su destino? Segundo, ¿qué implica eso para el doliente, para su vida que sigue? Tercero, ¿qué implicaciones tiene de cara a que es un ser mortal? Es decir, ¿qué significa la muerte para una persona? Cuarto, ¿cómo se relaciona el muerto con el vivo? Y quinto, un trabajo de duelo tiene que concluir antes o después porque la vida sigue. La Iglesia, por tanto, asume estas directrices en la historia y lo asume desde las páginas de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es por excelencia un libro del trabajo del duelo. Quiero poner un solo ejemplo. Nos vamos al año 1000 antes de Cristo con el famosísimo rey David. El rey David tiene que asumir la muerte de su amigo Jonatán, el hijo de Saúl. Saúl en la batalla muere y mueren 3 hijos. Jonatán llega a decir, el amor por ti, Jonatán, era más dulce que el amor por las mujeres. Recuerden que el duelo más difícil en la antigüedad era la muerte del amigo. Pero el rey David tiene que asumir 3 muertes de hijos. 3 hijos muertos en vida. Y la Biblia ya nos presenta con mucho detalle estos duelos. Y, por supuesto, no vamos a olvidar el duelo extraordinario de Jacob, cuando le dicen los hermanos que el hijo José está muerto cuando está vivo y después se lo va a encontrar, etcétera, etcétera, etcétera. La Iglesia recibe toda esta tradición. ¿Por qué? Porque se encuentra con que el mismo Hijo de Dios pasa ¿por qué? Por la negación, por el rechazo, por la traición, por la tortura, por la encarcelación, muere como un delincuente, es triturado, y la resurrección. El Hijo de Dios tiene que asumir la agonía, el duelo anticipado de su propia muerte. El Hijo de Dios, Jesús, ¿qué tiene que hacer? Preparar a sus discípulos para su propia muerte. Él mismo los reúne para ir preparándolos para despedirse. Por tanto, la pastoral del duelo trabaja sobre la fe, la esperanza y el amor. ¿En qué? En un trabajo de duelo, en fondo y en forma, con las 3 heridas, la vida, la muerte y el amor. Muy bien, dicho esto, avanzamos un poquito ya con las diapositivas y la pastoral del duelo se incardina en el corazón de las bienaventuranzas del reino. Anunciado por Jesús, expresa el amor del Padre y transmite la consolación del Espíritu Santo. Adelante. ¿Esto qué implica? Que el tema del duelo no es un tema más en la Biblia, no. El tema del duelo es esencial, es intrínseco, Es más, es imprescindible porque está trabajando, mire lo que hemos dicho, pasión, duelo, muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene que afrontar la muerte de sus hijos, la muerte de los fieles y que estos fieles tienen que elaborar la muerte de sus seres queridos. Cuando hablamos de la pastoral del duelo, queridas amigas y amigos, nos recordamos que Jesús, por supuesto, es el modelo y es el sacramento. Jesús no murió viejo, murió joven. Jesús no murió enfermo, murió sano. Y Jesús no murió en una cama rodeado de médicos, murió
asesinado entre delincuentes en horas de agonía delante de su madre. Por tanto, ¿qué implica esto? Que la Iglesia reconoce que Dios Padre, miren lo que estoy diciendo, que Dios Padre entró en duelo por la muerte de su Hijo. Quiero recalcar este puntito para decir la importancia que tiene este tema de la pastoral del duelo, esencial, intrínseco a la historia, tradición y mensaje de la Iglesia, que Jesús en la cruz, miren lo que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, perdónalos porque están matando a tu Hijo. Bien, la Iglesia, cuando habla de la pastoral del duelo, es consciente también que tiene a una mujer, que es ni más ni menos la madre del Hijo de Dios, que ve morir a su hijo, horas de agonía delante de ella. Muere un hijo. Me gustaría, queridas amigas y amigos, que también nos pusiéramos en este momento en el lugar de Jesús. ¿Se imaginan lo que es para un hijo? Que su madre lo esté viendo cómo se muere en horas de agonía. Es decir, la presencia de la Virgen, de la Madre, fue un dolor inmenso para el mismo Jesús y, por supuesto, para ella. Bien, cuando hablamos de la pastoral del duelo, no perdamos de vista los evangelios. Entonces, que Jesús pasó por la experiencia de sufrimiento, agonía, traición, beso, muerte, pero Jesús hizo una práctica del duelo, hizo la pastoral del duelo. No solo lo encarnó, hizo una práctica. Quiero poner solamente unos ejemplos. Fue a una casa donde había muerto una niña de 12 años. Camino al cementerio, Lucas capítulo 7, detiene un cortejo porque iban a enterrar al hijo único de una viuda. Viuda e hijo único. Y Jesús acude a una tumba. Ya llevaba 4 días muerto. Su amigo Lázaro. Recuerden lo que hemos dicho, que en la antigüedad el duelo más difícil era el del amigo. Y ahí tenemos, curiosamente, el versículo más corto del Evangelio. Y Jesús lloró. Jesús llora 2 veces. Un duelo por su amigo y otro por Jerusalén, que va a ser destruida. Jesús hace una praxis. Y además, en el capítulo 24 de San Lucas, ¿qué tenemos? Los discípulos de Maús, desorientados, enojados, que se alejan de la comunidad, no quieren saber nada, en bronca con Jesús, desorientados. Jesús los va a buscar y hace un camino de duelo. Jesús, además de la praxis, hace una docencia, explica temas fundamentales en torno al trabajo de duelo. Él es el ejemplo y el sacramento. Adelante. Esta presencia y acción, anuncio y testimonio de la pastoral del duelo, se iluminan, como venimos diciendo, con la pasión, duelo, muerte y resurrección del Señor Jesús. Por tanto, la pastoral de la Iglesia tiene un referente, tiene una trayectoria, tiene una metodología, y es ni más ni menos que la pasión, muerte y resurrección del mismo Hijo de Dios. Adelante. ¿Cuál es la misión de una pastoral del duelo? Significa, por tanto, encarar las 3 heridas que hay en una persona: la vida, la muerte y el amor. Significa encarar este trabajo de duelo en fondo y en forma. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que en la pastoral del duelo distinguimos, queridas amigas y amigos, muy bien 2 aspectos, como ustedes lo saben. Sufrimiento es una cosa y duelo es otra.
La palabra duelo en castellano, en español, tenemos unas 20 acepciones. Fíjense usted, 20 acepciones. Es decir, es una palabra polisémica. Por eso normalmente cuando uno empieza a hablar del duelo es bueno que los interlocutores digan qué entendemos por duelo. Nosotros sintéticamente decimos que sufrimiento es lo que una herida provocada por muchas posibles causas trabaja, machaca, 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 impacta en un doliente. Lo que una herida trabaja con un doliente. ¿Y cómo vamos a definir duelo? Lo que un doliente trabaja consigo mismo.